Bienvenidos a UNAD, Educación y Desarrollo, programa institucional de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, líder en educación virtual para América Latina. Por estos días, queridos televidentes, hemos venido desarrollando una serie de programas que tienen que ver muchísimo con el tema de la cuarentena que estamos viviendo todos nosotros, pero por supuesto que hay otros temas de actualidad. Nuestra universidad ha estado muy ligada desde hace varios años a todo lo que implica los procesos de reconstitución de la solidaridad extendida para la sociedad colombiana y por supuesto en todo lo que tiene que ver también con aquellos hechos que se registran posteriores a la firma del acuerdo de paz en procura de constituir un escenario de equidad y de bienestar social extendido para las mayorías de los colombianos. Hoy tenemos una grata ocasión, la de encontrarnos con el doctor Ramón Alberto Rodríguez Andrade. Él es el director de la Unidad para la Atención y Reparación Integral de las Víctimas del Conflicto Armado. Y por supuesto, es una persona muy versada, un gran académico, ingeniero industrial, especialista en proyectos de desarrollo y alta dirección del Estado, un hombre que ha hecho estudios en nivel de posgrado, a nivel de maestría, en cooperación y desarrollo sostenible, en el Instituto de Altos Estudios Europeos. Por supuesto, es un hombre muy sensible a los temas sociales y al trabajo en territorio, y siempre ha impulsado dinámicas por el compromiso en la reconstitución de valores dentro de lo que han sido los escenarios de conflicto que ha abordado históricamente a nuestro país. Pues bien, doctor Ramón Alberto Rodríguez, bienvenido a nuestro programa. Bueno, un saludo muy especial. Muchas gracias, doctor Jaime, por la invitación. Y siempre, pues, muy prestos a estar en este trabajo permanente. Y más en estos momentos de cuarentena, pues decirles que la Unidad para las Víctimas no ha parado. Seguimos en todo nuestro proceso, seguimos en los procesos de atención, de asistencia, de reparación y pues esperando que podamos salir pronto de esta situación para nuevamente estar con las comunidades que tanto lo necesitan en estos momentos. Muchas gracias, doctor. Pues bienvenido y pues vamos a empezar por donde necesitamos explicarle a los televidentes qué es la Unidad para la Atención y Reparación Integral de las Víctimas, de dónde surge, cuáles son sus propósitos, cuándo se crea y qué tareas se está desarrollando actualmente. Bueno, doctor Jaime, la Unidad para las Víctimas nace en el marco, tiene un marco jurídico, un marco legal, que era la Ley 1448 desde 2011. Pero hay que revisar unos antecedentes. Los antecedentes que tiene es el trabajo que se venía haciendo en el marco de la Ley 387 del 97. Allí nace la Red de Solidaridad Social, tan conocida red, que tenía mucho con el plan de rehabilitación que se tenía en su momento. Entonces, Red de Solidaridad Social, se acaba la Red de Solidaridad Social, nace en su momento Acción Social. Acción Social tenía también un marco jurídico que era la Ley 387. En esta es la Ley 387. Atendíamos a la población, pero la atendíamos solamente con el marco de atención a desplazados, solamente desplazamiento, y era un netamente de atención. Un enfoque de la primera fase que llevamos hoy en la Ley 1448, que era solamente atender a población desplazada. Así lo establecía la Ley 387. Pero la Ley 1448 viene con un complemento y viene con un enfoque reparador. Es cuando se inicia a hablar las primeras veces de reparación. Nosotros tenemos la primera, que es atención y asistencia, que eso se había desarrollado desde la Red de Solidaridad Social, con lo que era Acción Social, era atender a la población desplazada. Atendíamos en la primera fase, que es la fase de prevención, garantizar que las víctimas quedaran en el registro. Hay
había un gran bache y la misma Corte Constitucional nos establecía que había un bache frente a el registro único de víctimas, que había un subregistro, que las víctimas no habían podido colocar su declaración. Allí se facilitan todos los medios para que ese subregistro se supere y veníamos haciendo también unos procesos de atención, en entrega de atención humanitaria, netamente atención humanitaria a través de nuestros puntos de atención, centros regionales. Se fortalecen, primero se llamaban UAOs, Unidades de Atención y Orientación, después ya con la articulación de la ley 1448 ya son los famosos centros regionales, que lo que buscamos es que la víctima no le toque dar 20 vueltas por diferentes entidades, sino allí a través de esta infraestructura física se puedan estar varias entidades que la víctima pueda ser atendida. Y posterior a eso, pues está la ley 1448 cuando ya hablamos de reparación. Entonces, atención, asistencia y reparación. Ahorita hablamos del sistema de verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición, pero lo principal allí es cuando empezamos a hablar de reparación, reparación individual y reparación colectiva. La ley 1448 establece de que hay que reparar a las víctimas. Ya establece que hasta 40 salarios mínimos, dependiendo del hecho victimizante, de la composición del núcleo familiar. Hacemos todo el proceso para iniciar, pero también hay que, la Corte, en una sentencia de unificación, en la 254, en 2013 dice, el hecho victimizante de desplazamiento no hay que olvidarlo y hay que también indemnizarlo. Ahí viene una parte de lo que venimos arrastrando con lo que es el desfinanciamiento de la ley, porque las víctimas nos reclaman siempre el pago de la indemnización. Hemos llegado a 1.015.000 víctimas de pago de la indemnización con una inversión superior a los 6.5 billones de pesos. Pero allí frente a las solicitudes que nos hacen las víctimas, fue lo primero que nos pidieron fue eso. Hay que reparar a las víctimas. La unidad nace en el 2011 en el marco legal, 2012, mientras todo el tema de montar la infraestructura, pero nos aparece esa sentencia de unificación que venimos y posterior a eso la firma de los acuerdos de paz que viene con el sistema verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición. Está la unidad para las víctimas, 2011-2012 que se crea, pero posterior a eso este sistema pues crea la JEP, la Justicia Especial para la Paz, la unidad de búsqueda de personas dadas por desaparecidas y posterior pues también está la Comisión de la Verdad. Esas tres entidades que nacen fruto de los acuerdos es el Sistema Verdad, Justicia, Reparación y Garantías de No Repetición, del cual nosotros hacemos parte como entidad del gobierno y allí lo que buscamos es la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición. Entonces ya se articula con lo que nosotros veníamos haciendo de atención, asistencia, reparación y garantías de no repetición. Ese es el marco jurídico y es un breve resumen frente a el hecho del marco de por qué se formó la unidad para las víctimas y cómo hoy estamos atendiendo a las víctimas articulados con el sistema verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición. Pues vamos a seguir revisando todo este tema con usted, una voz tan reconocida y especializada en el tema, y sobre todo lo que significa el trabajo en territorio. Para ello, queridos televidentes, vamos a, en el siguiente bloque, abordar este tema y, por supuesto, invitarlos a que nos escriban a nuestro correo institucional educacion.desarrollo@unad.edu.co y a nuestra cuenta de Twitter, @universidadunad. Ya regresamos. Continuamos con UNAD, Educación y Desarrollo, programa institucional de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia. Hoy en la grata compañía del doctor Ramón Alberto Rodríguez Andrade. Él, como lo decíamos, es ingeniero industrial y especialista en proyectos de desarrollo y alta dirección del Estado. Por supuesto, un hombre que ha ganado mucho reconocimiento por esos logros que ha tenido en su vida profesional, pero particularmente al frente de la Unidad para la Atención y Reparación. Esta unidad, doctor Ramón, ¿qué tipo de líneas, en particular sobre ese contexto que usted nos planteaba en la primera parte del programa, está desarrollando
y cuáles son esos principales proyectos que hoy determinan una gestión eficiente, seguramente también con obstáculos, como sucede no solamente en el contexto de la pandemia, sino para este tipo de temas dentro del país. Bueno, doctor Jaime, muchísimas gracias nuevamente. Nosotros, Comunidad para las Víctimas, tenemos pues, el marco jurídico de la Ley 1448. Los pilares fundamentales están la atención. Allí tiene algo importante y supremamente importante que es la prevención, que nosotros tenemos la subdirección de prevención y atención de emergencias. Esta subdirección hace un monitoreo todos los días de esos posibles hechos victimizantes que se puedan presentar en el territorio. Tenemos más de 47 profesionales en el territorio que monitorean qué está pasando. Ellos reciben una bitácora diaria de eventos y alimentan esa bitácora. Frente a esa bitácora, pues ese es el indicador para nosotros, para saber qué está pasando en el territorio, pero también lo primero es para prevenir, en articulación con el Ministerio del Interior, con todas las entidades locales, prevenir que se llegue a presentar un hecho victimizante. Y ya efectivamente cuando se presenta el hecho victimizante, es garantizar cómo atender las emergencias. Por ejemplo, en lo que ha corrido del año 2020, ya hemos tenido 34 emergencias humanitarias que han afectado a más de 12.000 personas, casi 5.000 núcleos familiares. Son las emergencias humanitarias que hemos escuchado por los medios de comunicación, que en el Alto Baudó, en el Pacífico Nariñense, también allí se nos han presentado desplazamientos masivos. Los hemos estado atendiendo en coordinación con los entes territoriales como principal actor en el proceso de atención, activando planes de contingencia que los construimos con los entes territoriales. Esa activación de esos planes de contingencia los hacemos en menos de 48 horas, garantizando la atención de las víctimas en dos componentes, en los componentes de alojamiento y alimentación. ¿Qué va a pasar con las víctimas en el día de hoy? ¿Dónde van a dormir y qué van a comer? Ese es el primer eslabón que nosotros hacemos articulado y siempre nos lo cobran porque tenemos esta subdirección de prevención, aunque la política pública de prevención está en el Ministerio del Interior, pero trabajamos muy de la mano para poder garantizar y con el Ministerio Público también, Defensoría del Pueblo, compartimos información con organismos de cooperación para garantizar la atención de las víctimas. En ese momento nosotros somos garantes para ayudar a la recolección de la información porque viene algo muy importante que es el registro único de víctimas. Es que esas víctimas que están atendiendo en esa primera fase que es humanitaria nos garantice que vayan a registro, el registro único de víctimas. Posterior a eso, los sistemas de atención-asistencia. Ahí viene un proceso de atención. Nosotros, después de que están en el registro único de víctimas, hacemos la valoración, entregamos el componente de atención humanitaria en la emergencia y en la transición y pasan a los procesos de reparación. Reparación individual y reparación colectiva, dependiendo del sujeto de reparación colectiva. Importante, ¿qué estamos haciendo dentro de todos los proyectos? Atendiendo emergencias, entregando atención humanitaria, garantizando el registro, atendiendo reparación individual y colectiva, y lo que buscamos también es poder impactar a las víctimas en temas de generación de ingresos, temas de vivienda, que es lo que siempre nos están pidiendo las víctimas, y el fortalecimiento, y por eso es tan importante las alianzas que tenemos con todo el sistema de educación y especialmente con la UNAD, es garantizando la construcción de capacidades, generar capacidades en el entorno personal, en el entorno familiar y en el entorno comunitario. Eso nos permite fortalecer a las comunidades y especialmente al grupo de víctimas para poderlos atender. Y algo importante, doctor Jaime, es la articulación con los municipios PEDET para garantizarle la atención a todas las víctimas. Doctor Ramón, uno de los elementos que siguen preocupando en el país, después de toda la esperanza que se gestó con las firmas de los acuerdos, es indudablemente los nuevos desplazamientos. Usted ya mencionaba en el Alto Baudó, en Chocó, en varias regiones del país. Estos temas, hoy si uno quisiera leer cuáles son esos principales flagelos que se vuelven a empezar a desarrollar, cómo los está atendiendo en esa política de atención la unidad y qué expectativas hay en torno a el impacto de estas estrategias que ustedes están implementando. Es un flagelo, definitivamente, porque se firmaron los acuerdos de paz y lo que esperábamos era que el desplazamiento se disminuyera.
las amenazas, todos los hechos victimizantes, porque aquí no hay que desconocer todos los hechos victimizantes que tenemos en el marco de la Ley 1448, pero lastimosamente la FARC firma los acuerdos, allí quedan unas disidencias, pero también aparecen otros grupos, porque hay dos factores que son supremamente que te generan en el territorio mucha inestabilidad. Uno es el tema del narcotráfico, porque lo que hacen esos grupos es ejercer control territorial para manejar las rutas del narcotráfico, el tema de los cultivos ilícitos, lo que sucedió en Nariño, que se duplicaron y casi triplicaron los cultivos ilícitos mientras la firma de los acuerdos. Frente a eso, pues tenían que buscar quiénes manejaban esos cultivos. Y lo segundo, que es otra fuente económica que es fundamental, es el tema de la minería ilegal. La minería ilegal, narcotráfico, frente a eso, el grupo que se llame FARC, ELN, el Clan del Golfo, el que se llame, lo que busca es ejercer control territorial para un manejo económico en cada uno de los territorios de Colombia. Y frente a eso, pues vienen todos los hechos de violencia que están asociados al tema del desplazamiento. Bueno, pues como ven ustedes televidentes, este es un tema que nos interesa a todos y la manera como nos lo ha explicado el doctor Ramón Alberto Rodríguez, pues nos lleva a crear muchas preguntas. Y por supuesto, en el siguiente bloque vamos a darle mucha más fuerza a alguna valoración y análisis sobre cómo Colombia finalmente tendrá que ir saliendo de este tipo de flagelos que nos envuelve históricamente y que a pesar de tantos esfuerzos que se han hecho, se vuelven casi que repetitivos y consecutivos en varias de las poblaciones de nuestro país. Por ahora los invito a unos mensajes institucionales. No olviden sintonizarnos en esta señal institucional, por supuesto en el canal Zoom Universitario y en nuestro canal de la UNAD en YouTube. Ya regresamos. Continuamos con UNAD, Educación y Desarrollo. Hoy en la grata compañía del doctor Ramón Alberto Rodríguez Andrade. Él es el director de la Unidad para la Atención y Reparación Integral de las Víctimas. Y claro, estábamos hablando de estos flagelos que parece que tuvieron una repetición, llamémoslo así, maldita, cíclica en este país. Y que, pues a pesar de tantos propósitos y esfuerzos que se han venido implementando, pareciera que surgieran periódicamente como si no hubiera pasado nada. Lo que tenemos que ver en torno a estos grupos armados que se crean de lo que uno pareciera ya fue superado como disidencias. El tema del narcotráfico que sigue permeando el país en una acción no solamente de afectación económica, sino también en la violencia que se genera. Y por supuesto este tema tan grave como el que tiene que ver con la minería ilegal fundamentalmente. Hagamos una expresión analítica de esos tres temas, doctor Ramón, para mayor comprensión de los televidentes. Gracias, doctor Jaime. Nuevamente, pues, reiterarle las gracias por invitarnos para poderle contar a todos los colombianos y especialmente a las víctimas el trabajo que hacemos el día a día. Uno, iniciemos por el narcotráfico. Pues sabemos que alrededor de esta economía ilícita, pues están todos los grupos. Ahí viene un tema asociado a los grupos ilegales. En su momento, pues teníamos un tema de control territorial que existía, que se ejercía de forma ilegal por parte, en una parte del país, por parte de la FARC. Entonces allí estaba la FARC. Sale la FARC del escenario frente a la firma de los acuerdos. Cuando sale la FARC, aparecen otros grupos, ¿no? Cuando va al territorio, tiene la oportunidad de estar en el territorio, escucha uno de las comunidades, aparecen otros grupos. Estos grupos lo que buscan siempre es ejercer el control territorial, generar miedo, generar temor, y frente a eso, pues es el control, y por eso siempre, y es cíclico, como lo revisábamos, siempre hemos tenido todo el Pacífico,
y ahí llega y termina en el Pacífico nariñense. El control siempre. ¿Por qué el Pacífico? Porque es la salida y entrada de la salida de droga, la entrada de armas y de cualquier otra cosa. Por eso es tan importante. Uno pregunta por qué el Alto Baudó, si es un municipio que no tiene una incidencia muy grande en temas económicos, pero es un corredor estratégico para llegar al centro del país, para poder estar en Medellín, y de ahí de Medellín se puede mover para cualquier parte del país. Entonces, ahí viene el tema del narcotráfico. Asociado con los grupos ilegales, todos los grupos ilegales, siempre principalmente es el manejo. Uno dice, bueno, ¿y por qué aquí este municipio en el Cauca es tan importante? Es un municipio que tiene una economía pequeña, se mueve con una dinámica económica muy pequeña, pero cuando uno se da cuenta que Suárez es un municipio en el Cauca que también es un corredor estratégico para llegar fácilmente al Tolima, de ahí se mueven y pueden estar en cualquier parte del país en cuestión de 10, 15 horas. Entonces ya tienen las rutas establecidas y lo que buscan es el control. Cuando buscan el control, pues ejercen todos los tipos. Entonces las situaciones pueden generar el miedo, desplazan a la gente, generan amenazas, temas de confinamiento también se nos presentan, porque mientras hacen cualquier tipo de movimiento le dicen a la gente durante 15 días, 20 días no se van a poder mover. Entonces nos generan temas de confinamiento. Y por último, pues todo el tema de la minería ilegal. Minería ilegal está por diferentes partes del país, vuelve uno reitera los mismos focos y entonces narcotráfico, minería, está en Nariño, se presenta en diferentes partes del país cuando uno empieza a analizar los mapas de las emergencias humanitarias, por qué se está moviendo estas circunstancias aquí en el país, identifica que se suma todo, se suma que llegó un nuevo grupo que está buscando el manejo del narcotráfico, que tienen enfrentamientos, por ejemplo, lo que sucedió en el Cauca. La FARC salió, nunca había estado el ELN, pero llegó el ELN al Cauca, buscando el control territorial, mostrando territorio, y de ahí, después de estar en el Cauca, se fue bajando hacia Nariño. Genera enfrentamientos, desplazamientos, movimiento de personas, todas las situaciones que ustedes se puedan pensar en estos momentos, también lo mismo que las amenazas a los líderes sociales, que es algo que también nosotros hemos estado acompañando al Ministerio del Interior, a la UNP para poderle brindar medidas de protección, pero más allá, generando acciones con el Ministerio Público para poder atender todas estas situaciones complejas que nos presentan en el territorio. Conocido este mapa, doctor Ramón, pues es claro que uno en años anteriores, en décadas anteriores, podría decir, bueno, buena parte de esto que hoy estamos viviendo y que han vivido tantas generaciones de colombianos, se ha dado por la ausencia de Estado. Pero lo contradictorio aquí es que el Estado empieza a hacer presencia después de estos acuerdos con más fuerza y se sigue repitiendo, ¿no?, cíclicamente este tipo de problemas estructurales. ¿Dónde podrían estar las principales salidas? Pensando en que, pues, cerrando las brechas en torno a la exclusión, a la inequidad, a la injusticia social, podríamos pensar en un país mucho más justo y equitativo. Allí, ¿cuál es la política que viene impulsándose desde el Ministerio del Interior y, por supuesto, desde la Unidad para la Atención y Reparación de Víctimas? Bueno, la política, doctor Jaime, la principal es la atención en este momento para nosotros, Comunidad para las Víctimas, es la atención, es prevenir, primero es el tema de prevención. Los temas de prevención están asociados a quitar del escenario el tema del narcotráfico, pero también cuando hablamos de quitar el tema del narcotráfico es buscarle a los campesinos, porque cuando el campesino uno habla con ellos lo que buscan es la generación de un ingreso, generar la caja menor para poder sostener a su núcleo familiar. Y lo buscan alrededor del narcotráfico, lo buscan alrededor del tema de la minería ilegal, es buscar cómo le podemos llegar a ese campesino con la sustitución de ese cultivo, con lo que ellos saben hacer. Porque no podemos seguir llenando las ciudades de población víctima, llegando a los centros urbanos, llegando allí, cambiando totalmente su rol de atención, porque la señora sabía era cuidar su familia, sabía cocinar, estar en su finca,
El señor sabía de sus cultivos, llegan a un rol totalmente diferente en ciudad, generando violencia, generando todas las situaciones sociales que se puedan presentar en los cascos urbanos. Lo que tenemos que es que el campesino siga en su ciudad, en su campo, propiciarle todas las condiciones para que ellos puedan tener allí salud, educación, vivienda, que tengan unas condiciones básicas para poder generar un ingreso y frente a eso y prevenir, estar muy acompañando a las comunidades allá en el territorio. Eso es lo principal para poder generar situaciones de arraigo en las comunidades y no generemos desplazamientos por cualquier situación compleja que se pueda presentar. Bueno, es claro, doctor Ramón y televidentes, hemos llegado al punto álgido que queríamos buscar precisamente con este programa. Así, queridos televidentes, que los quiero invitar a una próxima emisión sobre este tema tan importante en torno a la atención, reparación y, por supuesto, a todo lo que implica un aporte que como colombianos tenemos que hacer a este trabajo tan sensible en el escenario social de Colombia. Quisiera entonces invitarlo, agradecerle por esta primera participación y a los televidentes decirles que nos sigan sintonizando en esta señal institucional, en el canal Zoom y por supuesto en el canal YouTube de la UNAD. No olviden también escribirnos a nuestro correo institucional educación.desarrollo@unad.edu.co. Hasta la próxima.